querido hermano Miguel, bienvenido. Le damos la bienvenida aquí a la 1390 AM y a todo el pueblo de Dios para que dé inicio a su programa. Bienvenido, que Dios le bendiga. Es todo suyo. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, ya estamos en vísperas, estamos en calientito ya para poder celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos bien con este programa que ha caído en una previa preparación para esta Navidad, que va a ser diferente, pero que siempre para nosotros es nueva, porque somos hombres de fe, hay mujeres de fe, somos pueblo de fe y creemos en la gracia y en el poder del Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige. Amén. Por eso hoy quiero continuar con ustedes a través de estas ondas radiales, a través de estas ondas virtuales, a través de estos medios virtuales. Queremos llegar también hoy de nuevo a través de este sistema con el mensaje de vida, con el mensaje de paz, con el mensaje de esperanza y con esa formación, con ese crecimiento en la fe, especialmente para todos aquellos que nos movemos en la espiritualidad de la renovación carismática católica. En el anterior programa estuvimos hablando sobre el don por excelencia, el Espíritu Santo, que es en ese ambiente del Espíritu Santo que nos movemos como servidores en renovación carismática. Y hablaba también de cuatro maneras, de cuatro formas específicas en que el Espíritu Santo actúa, que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Cuatro maneras, cuatro formas específicas. Él puede actuar de diferentes formas, de diferentes maneras, porque es Dios, es todopoderoso, es, digamos, la tercera persona de la Santísima Trinidad y puede hacer cosas maravillosas para nosotros. Pero yo me refería a cuatro de esas formas específicas de actuar que tiene el Espíritu Santo. Y hablábamos en primer punto, la primera manera era que era un maestro interior, como un maestro interior, es un guía que trabaja haciéndote hijo de Dios y que te hace testigo de Cristo. Cuatro formas específicas de actuar del Espíritu Santo. Y en la primera forma de actuar, que es como maestro interior, eso lo dice San Juan 14:26, cuando dice el Espíritu Santo los enseñará todo. Y está hablando del Espíritu Santo como un maestro, como un maestro que enseña. ¿Y qué es lo que enseña? Decía el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que enseña? El Espíritu Santo te hace conocer a Cristo, pero conocerle, decía, con un conocimiento experiencial, es decir, de vivencia. Esto significa una experiencia profunda, intensa, duradera, una experiencia que transforma la vida y no un conocimiento meramente teórico. Ahora, eso es lo que es un maestro que viene y que nos enseña. También nos enseña en la vida de oración. Es maestro de oración. Y por eso yo quiero referirme específicamente en este ámbito, en esta línea. Es maestro de oración. Él te enseñará específicamente a orar. Es maestro interior de oración cristiana. La oración es que es una verdadera unión del alma con Dios y consiste en estar de manera constante en la presencia de Dios, en comunión con Él. El hombre puede por sí solo pronunciar palabras, pero no puede orar. Nosotros podemos pronunciar palabras, pero eso no significa que estemos orando, porque la oración es como búsqueda, como una unión con Dios, es siempre un don de Dios mismo. Por eso yo quiero referirme en esta hora, en estos minutos que nos van a quedar en este programa, quiero dirigirme a ustedes en cuanto a hablar sobre la vivencia de la vida de oración, o sea, la vida de oración en el servidor de Dios hoy. La vida de oración, cómo tenemos que movernos en esa enseñanza que nos da el Espíritu Santo, en esa manera como el Espíritu Santo nos conduce hacia la oración.
Pero vamos a iniciar haciéndonos y quizás respondiéndonos desde nuestra experiencia la pregunta siguiente. Sé que muchos de ustedes tendrán una respuesta allí, aunque no la pueda escuchar la respuesta, sé que estarán diciendo algo referente a esto. La pregunta es, ¿qué es orar? Una palabra, una frase sencilla. ¿Qué es orar? Yo sé que ya algunos de ustedes estarán respondiendo, pero la palabra orar tiene un origen latino y significa hablar. Viene del latín, del idioma latín, y significa hablar, pero no implica necesariamente decir palabras, recitar o rezar, ni siquiera el utilizarlas, sino que es comunicación con el Dios que está presente en nosotros y fuera de nosotros. Cuando hablamos de la palabra orar, estamos diciendo que es comunicación con el Dios que está presente en nuestra vida y fuera de nuestra vida. Es elevarnos hacia Dios. La oración es, pues, comunicación, es diálogo. No siempre el diálogo va a ser con palabras, porque muchas veces podemos decir, sí, es un diálogo en que él me dice, yo le digo. No, porque el diálogo no solamente puede ser con palabras en el aspecto de la oración, en el que además de expresarnos ante nuestro Dios, le descubrimos, le escuchamos y nos ponemos en disponibilidad, identificando progresivamente nuestra voluntad con la suya. Por eso cuando digo que es un diálogo, no siempre es con palabras, muchas veces será a través del espíritu, en una comunicación interior con el espíritu. Santa Teresa de Lisieux, una de las santas de nuestra iglesia, decía lo siguiente cuando se hablaba de qué era oración. Ella decía, Santa Teresa, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Mire qué hermosura. Un grito, decía, de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Esto es maravilloso. Palabras que brotaban impulsadas por el Espíritu. La oración, decía, es un impulso del corazón, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es decir, que la oración puede ser desde el momento difícil como desde el momento lleno de gozo. Entonces somos nosotros seres orantes. Somos personas orantes, somos seres que estamos llamados a la oración, puesto que tenemos el aliento de Dios, ese soplo divino en nosotros, desde el principio de la creación, sopló sobre nosotros. Tenemos entonces el soplo del Espíritu que ora en nosotros. Entonces se trata de liberar esa presencia de Dios, de ser dóciles a la voz del Espíritu que ora en nosotros sin palabras. Orar es darle espacio a que el Espíritu Santo también clame y gima en nosotros, desde la prueba como desde las alegrías, desde las esperanzas, desde las tristezas, desde las angustias. El Espíritu gima, ore, clame en nosotros. Entonces la oración es eso, una comunicación, un diálogo con el Dios de la vida. Es un reconocimiento, es un grito de reconocimiento de esa bondad, de esa maravillosa presencia de Dios en nuestra vida, en los momentos difíciles como en los momentos de alegría, de gozos y de esperanza. Ahora, la oración es muy necesaria para nosotros los servidores del Señor hoy. Yo sé que muchos servidores a veces son muy pocos, que son muy pocos los que no les gusta la oración. Bueno, o tal vez me equivoque, serán muchos los que no les gusta la oración. Pero la oración no es solo importante, sino necesaria. La oración no solamente tiene importancia, no solamente es importante,
La oración es necesaria para nosotros los que estamos al servicio del Señor, para los que tenemos una responsabilidad pastoral, para los que tenemos una responsabilidad en una comunidad. La oración, por ser el encuentro con Dios, nos pone en nuestra verdad, nos descubre cómo vivir, nos descubre cómo amar, nos descubre por qué vivir y por qué morir. La oración, mis queridos hermanos y hermanas, es ese diálogo con Dios. Y ese diálogo con Dios es el alimento de todo apóstol, de todo evangelizador, de todo servidor, de todo catequista. Hoy en este tiempo que nos está tocando vivir en este ambiente tan adverso, tan difícil, la oración se hace todavía más importante. Más importante. La oración se nos hace importantísima en este tiempo de tanta situación, de tanta crisis provocada por un virus en el mundo. El día de ayer recibía yo la comunicación de uno de los coordinadores de un decanato dentro de la diócesis de Los Ángeles. Y él me escribió y decía, hermano, estoy en cuarentena, di positivo. Mi esposa salió negativa, pero yo di positivo. Y claro, desde el mismo momento, nosotros todos tenemos una unión a través del teléfono y hicimos la forma de orar, de ponernos en oración, para que también al mismo tiempo que las medicinas le llegan, pero nosotros sabemos de la necesidad de la oración. Este momento es tenemos que tener un encuentro con Dios, tenemos que descubrir por qué vivir, por qué amar, por qué orar, por qué llegar y tocar y ser solidario con la necesidad del que está sufriendo. Entonces, esta oración es para nosotros los evangelizadores, para nosotros los servidores del Señor, para nosotros los que estamos dando una catequesis, para nosotros los que vivimos en la responsabilidad pastoral con el pueblo de Dios. Es importantísima, necesaria. Por eso, la oración se hace todavía más importante en este tiempo. La oración nos descubre que nuestro compromiso evangelizador nace de Cristo. Entonces, evangelizar es dar lo que uno ha recibido, es decir, predicar al Cristo con el que nos hemos encontrado en la oración. San Pablo comienza su evangelización, comienza la tarea evangelizadora. Después dice la palabra de Dios de haberse retirado 3 años. Se retiró al desierto. Retirado no que se fue de vacaciones, no. Se fue retirado en la oración, en el desierto de Arabia. Allí en ese desierto de Arabia contempló. Allí tuvo contemplación de su apostolado. ¿Ve? Porque contemplación y apostolado van siempre unidos. Yo no puedo desarrollar un apostolado si antes no he contemplado al que me guía, al que me dirige, al que me enseña. No puedo tener un apostolado si no contemplo, si no tengo esa unión, esa comunión, ese diálogo con el Dios de la vida. Unas palabras que San Agustín dijo eran las siguientes. La oración, dijo San Agustín, calma y purifica el corazón y hace que sea más capaz para recibir los dones divinos. Y luego agregaba, Dios está siempre listo para darnos su luz, pero no siempre estamos dispuestos a recibirlos. Es hermoso, es realidad, porque cuando nosotros oramos, abrimos los canales de bendición. Abrimos canales de bendición a través de los cuales siempre esas bendiciones, siempre
esas gracias especiales de Dios, esa luz de Dios va a venir y va a fluir en nosotros. Entonces, esa oración que es necesaria para nosotros, para usted, para ustedes que están atendiendo a través de este programa, es hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial. Hablar con Él para alabarle, para darle gracias. Darle gracias porque nos ha permitido casi estar llegando al final de este año que ha sido torturoso, que ha sido difícil, que ha sido lleno de tanto luto, de tanta tragedia, de tanto dolor. Pero en medio de estas circunstancias podemos hablar con Él, con nuestro Padre, alabarle, darle gracias y pedirle para el año, pedirle para lo que viene, para lo que falta de nuestra vida, pedirle toda clase de bienes. Debemos orar como Cristo nos enseñó. Debemos de orar como Cristo nos dijo que oráramos. Por eso usted puede avanzar un poquito más acerca de esto. Si usted se va al catecismo de la Iglesia Católica, puede buscar los numerales del 2559 al 2564 para cómo clamar al Señor y pedirle toda clase de bienes. Pero también debemos de orar como Cristo nos enseñó, así nos dice el catecismo, en el 2610 al 2611. Entonces la oración es un medio imprescindible para llegar a la santidad. Si yo como servidor de Dios quiero que llegar a la santidad, quiero ser santo, quiero vivir en santidad, quiero luchar en santidad, es imprescindible que yo sea un hombre de oración. Es imprescindible si usted quiere llegar a ser santa, si usted quiere llegar a vivir en santidad en familia, es imprescindible la oración. Nuestra vida de servidores vale lo que vale nuestra oración. Fíjense bien lo que les digo. Nuestra vida de servicio en el Señor vale lo que vale nuestra oración. Un servidor de la palabra vale tanto cuanto sabe orar. Una persona que predica la palabra vale tanto cuanto sabe orar. Así que para anunciar la palabra de Dios, el servidor de la palabra debe ser hombre de oración. La mujer que quiere compartir la palabra, quiere servir la palabra, debe ser una mujer de oración. El joven que quiere servir la palabra, que quiere compartir la palabra, que quiere anunciar la palabra, esa palabra divina, esa palabra de Dios, debe ser un joven de oración. Pues de esto, de la oración depende la eficacia de nuestro apostolado. Es decir, que la eficacia del mensaje, la eficacia de nuestro servicio en el Señor, depende de esa vida de oración que usted, que yo, que todos los que estamos al servicio de Dios llevamos. Entonces podríamos decir que la oración es el alma de toda vida de fe. Y por supuesto, es el alma de la vida cristiana. Es el alma para cada persona y lo es también el alma de la iglesia, como lo fue también para Jesús. En el Evangelio encontramos a Jesús que estaba orando y ora muchas veces y enseña a orar a sus discípulos. Por eso cuando él se refirió a la oración, les dijo, cuando ustedes oren, fíjense qué hermosa la palabra de Dios, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie para que toda la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre
que ve lo que haces en secreto, te dará su premio. Y al orar, no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Antes que se lo pidan, Él ya lo sabe. Ustedes deben orar así: Padre nuestro. Y les enseñó esa oración del Padre nuestro. Mis queridos hermanos, nosotros los creyentes, los servidores del Señor, los cristianos, a ejemplo de Jesús, a ejemplo también de sus discípulos, entendemos, por lo menos yo entiendo, que la oración es un encuentro con Dios. Fíjense bien, ningún signo, y voy a hablar de este punto importante, ningún signo sacramental ni práctica de piedad tienen sentido sin el espíritu de oración, que es equivalente a vivir en la presencia de Dios, que habla, que oye, que ama y que pide ser amado. Es decir, por lo menos, por ejemplo, hoy que estamos a punto de celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos se reúnen y por lo menos antes se reunían. Yo sé que hoy no lo podrán hacer de la misma manera que lo hacían, pero usted que está en familia, sé que puede tener este momento allí de piedad y a lo mejor rezará un momento, pero no tiene sentido si lo que va a hacer no tiene el espíritu de oración. No serviría de nada la celebración porque no ha celebrado nada, no ha tenido un encuentro con Dios. Esto tendrá sentido, la celebración tendrá sentido siempre que haya ese espíritu de oración que habla, que oye, que ama, que pide ser amado en Dios. La oración es la respuesta. Fíjense bien, es la respuesta del hombre a Dios. La oración es como la respuesta nuestra a Dios y a quien estamos mirando con la fe, muy cerca en cuanto lo consideramos a Él el Señor Dios del universo. Para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, para nosotros los que servimos en el caminar del Señor, es ese diálogo amoroso con ese Padre que está en el cielo, tal como Jesús lo enseñó. Por eso Él dijo, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. En el catecismo de la Iglesia Católica se nos indica algunas referencias de los santos padres sobre lo que ellos entendían sobre la oración. Por eso quiero observar algunos pensamientos sobre la oración de los padres de la Iglesia. San Juan Damasceno, dice San Juan Damasceno, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Mire qué hermosura de palabras de San Juan Damasceno. ¿Y por qué no referirnos a San Agustín? San Agustín decía esta frase, fíjense bien, cuando nosotros oramos, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Nosotros no sabemos pedir como conviene, decía él. Por eso la humildad es disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Hermosura, palabras hermosas de San Agustín. Es decir, que decía, para que el don de la oración venga a nuestra vida, para que nosotros seamos personas de oración, es necesaria la humildad. Es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. San Gregorio Niceno, otro de los santos de la Iglesia, decía: la oración es una conversación
un coloquio con Dios. San Juan Crisóstomo, refiriéndose a los puntos de la oración, expresaba: la oración sencillamente es hablar con Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros tenemos esa dimensión de la oración, si sabemos que tenemos esa necesidad de ser personas de oración para poder consolidar nuestro apostolado, yo le diría a los que de pronto han caído, a los que de pronto han dejado de hacerlo, a aquellos que han venido menguando en su nivel de oración: vuélvete a levantar, porque sin oración no valdría nada tu apostolado. Tú necesitas valer tu apostolado en cuanto a lo que vale la oración en ti. El catecismo de la Iglesia Católica también da la definición de la oración a través de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús decía: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo. Hermosura, qué precioso, un grito de reconocimiento, un grito de amor, desde lo más profundo de la prueba, como también desde los momentos de alegría. Entonces, orar es oración es un tratar de la amistad con Dios, estando a solas con quien sabemos que nos ama. La oración no es otra cosa, nos decía también Santa Teresa de Jesús, que estar a solas con quien sabemos que nos ama. San Juan María Vianney, otro de los santos, el santo cura de Ars, por cierto, el patrono de todos los sacerdotes, decía esta frase: la oración no es otra cosa que la unión con Dios. Toda oración cristiana, mis queridos hermanos, es una elevación del alma hacia Jesús para ser atraídos por Él. Por eso, mis queridos hermanos, yo sé que el próximo programa que tengamos, vamos a tener durante ese día una acción de oración completa, porque estamos a punto y estaremos a punto de cerrar el año. Pero vamos a estar haciendo énfasis en la oración. Vamos a estar orando. No tanto vamos a estar exponiendo un tema, sino que vamos a estar orando. Porque toda oración cristiana, nos dice el padre Mario Dominique, dice: toda oración cristiana es una elevación del alma hacia Jesús para ser atraídos por Él. Pero esto puede tomar formas extremadamente diversas, desde la simple oración de petición hasta el deseo ardiente de que el amor de Cristo tome posesión de nuestro corazón. Es importantísimo que la oración es un tiempo, decía él, que dedicamos a amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy, mis queridos hermanos, también a través de la oración es un tiempo para Dios. No debo de regatearle ese tiempo, usándolo para otra cosa. Ese tiempo debe de ser para Él. Ese tiempo debe de ser perdido para mí, pero ganado para Él. Esa oración tiene que tener un tiempo y un sentido en nuestra vida. Orar no significa solo, decía San Juan Pablo II, no solo podemos decir a Dios lo que nos agobia. Orar significa también callar y escuchar lo que Dios nos quiere decir. La oración, mis queridos hermanos, no es solo ni principalmente obra de la persona. Es más obra de Dios que acción nuestra. Mis queridos, yo sé que pudiera continuar ahorita, pero hoy, en este día, tenemos que decirle gracias al Señor. Bendito sea su nombre, gloria y alabanzas a su nombre. Que el Señor los proteja, nos guarde y nos anime día con día. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Atentos.